El viento aullaba a través del hielo. Terreno baldío como lo comprobó la doctora Kate Sullivan. Su equipo por tercera vez que, por la mañana, el frío la atravesó. Chaqueta gruesa como pequeñas agujas contra su piel. Y ella había estado trabajando en el Ártico desde hace casi 6 años. Pero, esta misión se sintió diferente a todas las demás. Otros, y algo en el aire parecía susurrar que nada nunca sería lo mismo otra vez. Y su equipo de 5. Los científicos habían venido aquí para estudiar patrones climáticos y muestras de núcleos de hielo. Pero lo que encontraron sacudiría la fundamentos de toda la humanidad. Creía que sabía de sí mismo. El radar. El equipo había estado actuando de manera extraña durante 2 semanas. Y al principio, Kate pensó que era solo un mal funcionamiento causado por el extremo resfriado. Pero cuando el Dr. Greg Morrison dirigió el diagnóstico 3 veces y obtuve el mismo resultado. Resultados. Sabían que algo estaba enterrado en las profundidades del hielo. Y las lecturas. Mostró un objeto masivo de aproximadamente 800 pies de largo y 200 pies de ancho sentado debajo. Casi 2 millas de hielo sólido. Y la forma. Era demasiado perfecto para ser natural y demasiado grande para ser cualquier estructura humana conocida. Greg estaba de pie junto a ella y miraba él. Pantalla con los ojos muy abiertos y su respiración salió en nubes blancas que desapareció en el aire helado y él señaló la lectura de profundidad con un dedo enguantado que temblaba ligeramente. Y Kate sabía que no era por el frío. Porque Greg había trabajado en la Antártida y Groenlandia y nunca se quejó sobre el clima. Y qué miedo. Él era la edad de la capa de hielo que rodea el objeto que se probó en más de 50.000 años de antigüedad. Necesitamos. Reporta esto, dijo Kate en voz baja, y la voz apenas se oía a través del viento. Y Greg asintió lentamente, todavía mirando fijamente él. Lecturas imposibles en la pantalla. Y en 3 horas, habían enviado un mensaje cifrado a la Nacional Fundación de Ciencias. Y en 6 horas, recibieron una respuesta que los hizo. A Kate se le heló la sangre. Y el mensaje fue breve y directo y les dijo que asegurar el sitio y esperar a que llegue un ejército. El equipo llega y no habla con nadie sobre lo que habían encontrado. 2 días después, los helicópteros vinieron y descendieron desde el cielo gris como un negro masivo. Insectos. Y el sonido de sus rotores resonó a través de los campos de hielo vacíos. Y los soldados salieron en masa con equipo ártico y portando armas. Y detrás de ellos vinieron ingenieros y más científicos y personas con traje que parecían completamente fuera de lugar en el desierto helado. Y el comandante Jack Perry fue el primero acercarse a Kate y su rostro estaba duro y serio y sus ojos recorrieron el campamento, observando cada detalle. Doctor Sullivan, dijo con una voz que se esperaba que se le obedeciera y extendió una mano que Kate estrechó, sintiendo la fuerza en su agarre. Y estoy tomando mando de esta operación, y usted y su equipo permanecerá como consultor. Pero todo lo que ves y escuchas de este punto en adelante se clasifica en el nivel más alto. Y Kate quería discutir, pero algo en su expresión le dijo que esto era no negociable, y ella simplemente asintió y lo condujo hasta el equipo de radar. Los militares establecieron un campamento base en menos. Más de 24 horas después aparecieron enormes tiendas de campaña. Y los generadores cobraron vida y perforación. El equipo se montó con una eficiencia aterradora. Y Kate observó cómo su pequeña expedición científica transformado en algo que parecía como una invasión militar y armada. Los guardias patrullaban el perímetro y los helicópteros iban y venían constantemente, trayendo más equipo y más personal. Y la historia oficial
Lo que se dio a conocer a los medios fue que descubrió depósitos minerales inusuales que requería estudio inmediato. Greg sacó Kate a un lado al tercer día después de la. Llegaron los militares. Y su rostro estaba pálido y preocupado, y habló en un susurro. Aunque estaban dentro de su tienda. Y esto es más grande que cualquier cosa que hayamos hecho. Me lo imaginé, dijo y sacó su tableta, mostrándole los nuevos escaneos que le habían hecho. Tomado. Y el objeto tiene poder. Firmas y está generando un débil campo electromagnético. Y Kate, lo que sea que esté ahí abajo, no está muerto. Y Kate sintió que su corazón daba un vuelco cuando ella se quedó mirando las lecturas. Teniente Amy Brooks fue asignada como su enlace militar. Y ella era joven, tal vez 30, con ojos agudos que fallaron. Nada, y una mente que procesaba información más rápida que cualquier otra Kate había tenido, que jamás haya conocido. Y Amy tenía títulos en ingeniería eléctrica y informática, ciencia, y ella parecía genuinamente entusiasmado por el descubrimiento en lugar de solo seguía órdenes. Y ella explicó que el gobierno había detectado casos similares, anomalías en otros lugares alrededor del mundo, pero este fue el primero que, en realidad, podría alcanzar y excavar. La perforación comenzó el quinto día y fue masiva. Equipo de perforación térmica fundido a través el hielo, enviando nubes de vapor que se congeló instantáneamente en el aire ártico. El trabajo continuó las 24 horas del día bajo enormes focos que iluminaron la noche, en un día artificial. Y Kate pasó su tiempo analizando muestras de hielo y estudiando los datos geológicos, tratando de entender cómo algo tan grande han terminado enterrados tan profundamente. Y la respuesta condujo a más preguntas que parecían imposible de responder. Greg descubrió algo extraño en los núcleos de hielo y partículas microscópicas de un desconocido. El metal estaba esparcido por todo el hielo, capa directamente encima del objeto. Y cuando analizó las partículas bajo un microscopio electrónico mostró una estructura cristalina diferente a cualquier otra en la tabla periódica. Y es como si lo que sea que esté ahí abajo se dañó cuando llegó. Greg le explicó a Katie, el comandante Perry durante una sesión informativa. Estas partículas podrían ser restos de un impacto o posiblemente blindaje intencional, que se degradaron con el tiempo. El día 12. Se abrió paso y el taladro de repente se topó. Resistencia que no era hielo. Y el equipo se apagó automáticamente. El comandante Perry reunió un equipo para descender al enorme pozo que tenían creado. Y Kate insistió en ir con ellos. Y después de una tensa discusión, Perry estuvo de acuerdo, pero solo si ella seguía sus instrucciones. Órdenes exactamente. Y Amy también vino. Llevar suficiente equipo de cámara para filmar todo lo que encontraron. Descendieron en una jaula de metal que vibraba y se balanceaba mientras se movió hacia abajo a través de 2 millas de hielo y las paredes del pozo brillaban de un blanco azulado en las luces que habían montado. Y Kate podía ver capas de historia en el hielo, como páginas de un libro escritas a lo largo milenios, y sus manos agarraron el frío metal barandilla a medida que descendían más y más profundo. Y finalmente, después de 20 minutos, eso se sintió como horas, la jaula se sacudió para una parada. La superficie del objeto se extendía delante de ellos, y era negro, más oscuro que cualquier cosa Kate tenía. ¿Alguna vez has visto como si el material absorbiera luz en lugar de reflejarla? Y soldados desplegados con armas, listos, escaneando en busca de cualquier señal de peligro. Kate se acercó lentamente, extendiendo la mano, con una mano enguantada. Y cuando ella
Sus dedos tocaron la superficie y ella jadeó. Porque era cálido, irradiaba calor. No tenía fuente. Y el metal, sí lo era. Metal, se sentía suave como el vidrio, pero también, de alguna manera orgánico, como tocar algo vivo. Piel. Greg usó un escáner de mano, pasándolo por la superficie. Y no obtengo ninguna lectura. Y él dijo, frustrado, y sin radiación, sin firma electromagnética, nada. Y. Es como si el material no existiera. Excepto que podemos verlo y tocarlo. Y. Amy estaba filmando todo. Su cámara. Capturando cada detalle. Y el comandante Perry ya estaba en su llamada de radio a la superficie. Reportando lo que habían encontrado. Ellos. Buscó una entrada y el equipo. Extendidos por el enorme salón. Buscando cualquier costura o panel o indicación de cómo entrar. Y. Pasaron las horas sin éxito y ellos estaban a punto de rendirse cuando Kate se dio cuenta. Algo. Y cerca de lo que ella supuso que era. En la parte delantera de la nave había una sección del casco que parecía ligeramente diferente. Y la superficie negra tenía una patrón tenue apenas visible como símbolos o escrituras que habían sido usadas. Casi lisa por el tiempo. Se acercó a ella. Con cuidado y colocó su mano plana contra el patrón y por un momento no pasó nada. Y luego la superficie onduló como el agua y Kate se sacudió. La mano retrocedió en estado de shock y el metal comenzó a cambiar, volviéndose translúcido, entonces transparente y luego simplemente desaparece. Y donde había un casco sólido, ahora había una abertura y un pasillo. Se extendía hacia la oscuridad más allá. Y las luces parpadearon y cobraron vida en el interior, respondiendo a su presencia. Y un suave resplandor azul iluminó las paredes y piso y techo, y todos estaban de pie, congelado, mirando fijamente lo imposible. Paso. El comandante Perry fue el primero en moverse. Y dio un paso adelante. Arma levantada hacia adelante, dando órdenes a su equipo. Y Kate siguió su corazón latiendo en su formación científica, luchando con miedo primario. Y todo lo que encontraron dentro de esta nave cambiaría. Todo. Y ella sabía con absoluta certeza. Certeza de que la humanidad estaba a punto de descubre que no estaba solo en el universo y tal vez nunca lo hubiera sido. Un pasillo se extendía ante ellos como un garganta que conduce al vientre de algunos. Bestia antigua, y las paredes brillaban con una suave luz azul que parecía provenir de en todas partes y en ninguna parte a la vez. Y. El comandante Jack Perry siguió adelante con su arma, levantada y su equipo seguido. En formación táctica mientras Kate y Greg y Amy se quedaron en medio de la grupo rodeado de soldados y sus. Los pasos resonaron extrañamente en el pasaje como si el sonido estuviera siendo absorbida y reflejada al mismo tiempo. Y el aire dentro era cálido y seco y llevaba un ligero olor metálico que le recordó a Kate las tormentas eléctricas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y corría en líneas horizontales desde el suelo hasta techo, patrones repetidos que parecían casi como si estuviera escribiendo, y Kate se detuvo a examínelos de cerca, pasándole sus guantes. Dedos sobre la superficie lisa. Y. Greg sacó su tableta y comenzó fotografiando todo mientras Amy. Las cámaras capturaron videos de ellos. Progreso. Y los símbolos eran diferentes. Cualquier idioma que Kate hubiera visto jamás. Sin embargo, había algo extraño en ellos. Familiar, como si estuviera mirando a un recuerdo que no pudo alcanzar. Caminaron durante lo que parecieron horas. Pero probablemente fueron solo 20 minutos. Y. El corredor se ramificaba varias veces, pero Perry los mantuvo en movimiento en línea recta, siguiendo algún instinto o entrenamiento que Kate no entendía. Los pasajes desaparecieron en la oscuridad y
A ambos lados se abrieron habitaciones extrañas, lleno de equipos que no tenían propósito obvio. Y todo estaba prístino, como si el barco hubiera estado abandonado ayer en lugar de enterrado durante 50.000 años. Y no había polvo, sin corrosión, sin descomposición, y era como si el tiempo mismo se había detenido dentro de este buque. La teniente Amy Brooks notó algo extraño en las luces, y ella apuntó su escáner al techo y frunció el ceño ante las lecturas. Y estos no son luces eléctricas, dijo, en silencio. Y no puedo detectar ningún poder, fuente o circuito, y es como él. Las paredes mismas están produciendo él. Iluminación. Y Greg se acercó a examinar el techo, y cuando tocó, la luz se hizo más brillante, respondiendo a su presencia. Y cuando sacó su mano, se atenuó de nuevo. Y el barco estaba vivo de alguna manera que aún no podían. Entiendo. El pasillo finalmente se abrió, en una cámara más grande, y los soldados extenderse rápidamente, asegurando el espacio, mientras Kate y su equipo entraron más lentamente, disfrutando de la increíble vista delante de ellos. Y la habitación era circular, tal vez 50 pies de ancho, con una cúpula alta. Techo y estaciones se alineaban en las paredes. Cada uno presenta superficies curvas, cubierto de más símbolos y lo que parecía como las interfaces táctiles. Y en el centro de la habitación había una plataforma elevada con una silla individual frente a un enorme panel oscuro, que cubría la mayor parte de la pared del fondo. Pero lo que hizo que todos se detuvieran y miraran fijamente fue los cuerpos. Y había 12 de ellos, sentados en varias estaciones alrededor del habitación, y llevaban trajes extraños que parecía una combinación de armadura y equipo ambiental, y el material tenía degradado en algunos lugares mostrando lo que yacía debajo y huesos humanos o en menos huesos que se veían exactamente como huesos humanos. Y Kate se acercó a el cuerpo más cercano lentamente su científico entrenamiento que supera su miedo. Y ella se arrodilló junto a él, estudiando el esqueleto. Permanece. Esto no puede estar bien, Greg, susurró mientras se unía a ella. Y él sacó un dispositivo de escaneo portátil y lo pasó sobre el esqueleto, y las lecturas le hacían temblar las manos. Y, Kate, estos huesos son anatómicamente humano, y quiero decir exactamente humano, y densidad y estructura ósea y las proporciones coinciden con las de los humanos modernos. Y Kate sintió que su mente luchaba por procesar lo que esto significaba. Y humano. Restos en un barco enterrado bajo 50.000 años de hielo y era imposible. Y sin embargo, aquí estaba la evidencia en el acto. Frente a ella, el comandante Perry estaba examinando otro cuerpo y su rostro no mostró ninguna emoción. Pero Kate pudo ver la tensión en sus hombros y todo. Son humanos, dijo en voz baja. Radio. Y repito, todos los miembros de la tripulación parecen ser humanos o lo suficientemente cercanos como para. No puedo notar la diferencia. Y escuchó la respuesta de quienquiera que estuviera en el otro lado y luego él. Se volvió hacia Kate y tomó muestras y las hizo. Cualquier análisis que necesites, pero hazlo rápido y necesitamos respuestas. Amy se había mudado a una de las estaciones y ella estaba estudiando la interfaz. Con cuidado, sin tocar nada todavía. Y estos controles, dijo lentamente, y están diseñados para manos humanas. Y mira el asiento, la altura y el espaciado de los controles. Y todo está construido para alguien nuestro tamaño, nuestra forma. Y se giró para mirar a Kate. Y esto es lo más elaborado engaño en la historia o tenemos que repensar completamente los orígenes humanos. Greg estaba tomando muestras de uno de los
cuerpos y sus manos se movían con. Practicó la eficiencia a pesar de la. Temblando. Y tendremos que extraer. ADN. Dijo. ¿Y si estos restos son? Realmente tiene 50.000 años. Puede que no lo sepamos. Conseguimos buenas muestras, pero tenemos que intentarlo. Y Kate le ayudó a recoger muestras de 3 cuerpos diferentes, sellando cada uno en recipientes estériles. Y el trabajo fue familiar y rutinario, lo que ayudó a calmar sus pensamientos acelerados. Y se concentró en la ciencia porque las implicaciones eran demasiado vastos para contemplarlos. Mientras trabajaban, el comandante Perry tenía. Su equipo explora el resto de la cámara, y encontraron armarios de almacenamiento a lo largo de una pared que contiene más equipo, y lo que parecían objetos personales. Y. Un soldado encontró algo que le hizo. Lo llamó y Perry corrió hacia él y Kate la siguió. Y dentro de uno de los lockers eran un dispositivo rectangular de aproximadamente del tamaño de un libro, y estaba hecho de el mismo material oscuro que el del barco. Casco, pero secciones de él brillaban con una tenue luz ámbar. Amy la cogió con cuidado y cuando sus dedos tocaron la superficie, el dispositivo se activa y la luz estalló desde allí, proyectando una imagen tridimensional en el aire. Arriba. Y todos saltaron hacia atrás, con las armas levantado, pero la imagen era solo una estrella. Mapa. Y miles de puntos de luz colgaban en el aire, conectados por líneas y curvas, y Amy tocó la proyección. Y giraba respondiéndole. Movimientos. Y esto es increíble. Ella susurró. Y es una interfaz y una interfaz de computadora tridimensional. Kate estudió el mapa estelar y ella reconocía algunos de los patrones. Y. Esa es nuestra galaxia, dijo, señalando. Una formación en espiral y o al menos parece la Vía Láctea. Y ella trazó una de las líneas con su dedo y destacado en respuesta mostrando una ruta entre sistemas estelares. Y esto es carta de navegación. Y Greg se acercó, entrecerrando los ojos ante los símbolos que aparecieron al lado de cada estrella, y algunas de ellas coincidió con los símbolos de las paredes. El comandante Perry ya estaba llamando a esto adentro, y su voz estaba tensa con excitación controlada, y dentro minutos recibieron órdenes de continuar explorando, pero documentando todo y tocar lo menos posible hasta que llegaran más expertos. Y. Las implicaciones de lo que habían encontrado eran asombrosos. Y esto no era solo nave extraterrestre. Y esta era una nave humana, de un pasado imposiblemente distante y al menos un barco construido por seres así, similares a los humanos que las diferencias eran microscópicos. Se trasladaron a la plataforma central en la silla. Había más grande, más elaborado que los demás. Y Kate se acercó lentamente sentado. En la silla había otro cuerpo, pero este llevaba una armadura diferente. Y. El traje estaba más adornado con marcas. Eso podría haber sido una insignia de rango. Y la figura había sido alta en vida. Quizás 6 pies y medio, pero las proporciones aún eran humanas. Y Kate examinó el casco, que tenía placa frontal transparente. Podía ver la cara por dentro, y estaba momificada, preservado por el frío y sellado. Traje, y los rasgos eran afilados, angular, y la piel se había vuelto correoso y oscuro. Pero la estructura de la cara, los pómulos y la mandíbula y las cejas eran humanas. Y esto había sido la mujer Kate se dio cuenta y un comandante. Quizás o un capitán y alguien que tenía. Me senté en esta silla y controlé esto. Barco. Greg notó algo agarrado en la mano de la figura y un cilindro. Objeto de unos 15 cm de largo. Y cuidadosamente lo saqué y lo examiné.
¿Y cómo? El dispositivo en forma de libro, se activa al tocarlo y apareció una pantalla holográfica que mostraba más símbolos. Pero estos eran diferentes. Y ellos. Se desplazó como texto en un documento. Y creo que esto es un tronco, dijo Greg. Y un diario o bitácora del capitán. Amy estaba en otra estación intentando. Activa el panel de visualización principal y ella. Toqué varios símbolos en la interfaz. Y al principio no pasó nada y luego. De repente toda la pared se iluminó y un enorme panel oscuro se reveló como. Apareció una pantalla y unas imágenes y una cara. Y todos se quedaron congelados mirando proyección holográfica que llenó pantalla y era una mujer, la misma mujer. Desde la silla del capitán Kate se dio cuenta. Pero esto fue antes de la muerte y esto. Estaba ella viva, moviéndose y hablando. El holograma mostraba a la mujer en su armadura de pie sobre lo que debió haber sido el mismo puente y detrás de ella otro. Los miembros de la tripulación trabajaron en sus puestos. Y ella habló y las palabras fueron incomprensible. Y el lenguaje no era nada que Kate supiera. ¿Alguna vez has oído hablar de eso? Y entonces el barco. Sistemas activados y una voz mecánica. Empecé a traducir y aparecieron las palabras. Como texto en el aire y luego la voz les habló en inglés. Si eres. Viendo esto, entonces has sobrevivido. El holograma decía. Y el rostro de la mujer era. Cansado pero decidido. Y tienes. Has soportado. Has crecido y han regresado a las estrellas, o al menos. Encontró este mensaje. Y se detuvo y los miró directamente. Y como si ella. Podríamos ver a través de 50.000 años. Y nosotros. Son la Legión Arconte, continuó. Y la última flota de defensa de el primer imperio de la humanidad. El mundo. Cambiado en el lapso de 72 horas. Y lo que se había mantenido en secreto bajo capas de clasificación militar de repente se volvió imposible de ocultar. Y alguien filtró la historia. Y en cuestión de días, la cadena de noticias más grande del planeta era imágenes de transmisión del barco y fotos granuladas del mensaje holográfico. Y entrevistas con científicos que hablaron en voz baja sobre las implicaciones. Y los gobiernos se apresuraron a controlar narrativa. Pero la verdad ya estaba extendiéndose como un reguero de pólvora por todo Internet. Y la humanidad no estaba sola ahí. Nunca había estado solo. Y eran los hijos de las estrellas. Kate se sentó en sala de conferencias en Washington rodeada por funcionarios militares y científicos y políticos que querían respuestas. Ella no tenía, y había dormido quizás 6 horas en los últimos 3 días, y sus ojos ardía de cansancio, pero su mente corrió con posibilidades. Y Greg estaba a su lado presentando sus hallazgos en el análisis de ADN que habían hecho, extraídos de los cuerpos y de los resultados fueron sorprendentes y la genética. El material de la tripulación coincidía con el ADN humano, con una precisión del 99,7% y el resto. Las diferencias podrían explicarse por 50.000 años de deriva genética y evolución. Eran humanos, dijo Greg con firmeza. Su voz se escuchó a través del silencio. Habitación. Y no extraterrestre, no otra cosa. Especies en humanos y nuestros antepasados. Y sacó una diapositiva que mostraba la genética. Marcadores. Y encontramos secuencias de ADN que todavía existen en los humanos modernos y dispersos en cada población. Tierra. Y estas personas no solo sembraron la tierra con los humanos, y ellos fueron los fuente, y nosotros somos literalmente su descendientes. La teniente Amy Brooks había estado estudiando los sistemas de la nave, y ella ahora estaba lista para presenta sus hallazgos y sus manos. Tembló ligeramente mientras activaba su presentación. Y la tecnología en ese barco es
miles de años más allá de nuestro presente. Capacidades, dijo. Y pero es diseñado para ser intuitivo y casi como. Sabían que quien lo encontrara sería. Empezando desde cero. Y mostró diagramas del barco. Sistemas de energía. Y el barco funciona con lo que. Solo puedo describirlo como controlado. Reacciones de materia y antimateria. Y nosotros. Ni siquiera tienen marcos teóricos. Para esto todavía. El comandante Perry había sido ascendido a coronel en reconocimiento a su trabajo asegurando el sitio, y él dio un paso adelante con mapas y datos que hizo que Kate se quedara sin aliento. Y nosotros. Localizó 11 barcos más, anunció. Y, utilizando las coordenadas del primer sistemas de navegación de los barcos, los encontramos enterrados alrededor del mundo. Y uno debajo el Sáhara, y uno en el Amazonas, y uno a menos de 2 millas de océano en el Pacífico, y están en todas partes, y una red mundial de buques marítimos. El presidente se sentó a la cabecera de la mesa, y su rostro estaba serio mientras escuchaba a los informes. Y ella se había dirigido la nación la noche anterior, confirmando lo que todo el mundo ya sabía, y que la historia de la humanidad no fue lo que ellos habían imaginado. Creyeron, y que eran los descendientes de refugiados de un país caído. Imperio, y el discurso había sido visto por más de 4.000 millones de personas y la más visto en la historia de la humanidad. Y ahora miró a Kate y al doctor Sullivan. Dijo en voz baja. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa para nosotros y para nuestro futuro? Kate se puso de pie lentamente y sintió el peso de miles de millones de ojos puestos en ella. Y aunque en esta sala solo cabían unas pocas docenas de personas, ella sabía que sus palabras serían compartidas y analizados y debatidos. Y eso significa que estamos. No empezar desde cero, dijo. Y nuestros antepasados nos dejaron un regalo. Y ellos nos dejaron sus conocimientos y la tecnología y su historia y todo lo que necesitamos para reconstruir lo que ellos perdida. Y ella hizo una pausa y eligió sus siguientes palabras con cuidado y pero también. Significa que estamos en peligro y el enemigo que destruyó su imperio todavía está fuera. Allí los devoradores y, según los registros del barco, son todavía activo. La sala estalló en voces y todos, hablando a la vez y exigiendo detalles. Y queriendo saber cuánto tiempo les queda. Había y si la amenaza era real o exagerado. Y el presidente planteó su mano para pedir silencio. ¿Y por cuánto tiempo? Ella preguntó. ¿Y cuánto tiempo tenemos antes? ¿Llegaron a la Tierra? Greg sacó la estrella. Gráficos y en función de los datos de trayectoria. Y el tiempo transcurrido desde el Arcan. La legión huyó, dijo. Y estimamos. El enjambre devorador sigue siendo varios. A siglos de la Tierra y tal vez a 300 años y tal vez 500 y pero eso supone. Se mueven a la misma velocidad que fueron hace 50.000 años. Y miró alrededor de la habitación. Y sí, han avanzado su tecnología y sí, han aumentado su velocidad. Y nosotros podríamos tener mucho menos tiempo, añadió Amy. Y las naves tienen sensores de espacio profundo. Y una vez que los tengamos operativos, vamos a poder escanear en busca de amenazas. Y la Legión Arcan dejó información detallada sobre los devoradores y sus tácticas. Y su tecnología. Y no estamos entrando en este escondite. Y ella subió una imagen que hizo caer a todos. Silencioso. Y mostró una criatura, sí, podría llamarse así, y masivo y mecánico y cubierto de lo que parecía como metal orgánico. Y esto es un devorador, dijo Amy. Y según él, los registros se autorreplican. Máquinas y creadas por una raza que era destruidos por su propia creación. Y
Consumen todo y materia y energía e información, y crecen. Más fuertes con cada mundo que destruyen. Kate observó las caras alrededor de la mesa. Y ella vio miedo pero también determinación. Y la humanidad siempre ha estado en su mejor momento cuando se enfrenta a probabilidades imposibles. Y tenemos algo. Nuestros antepasados, no dijo ella, y nosotros, tienen tiempo para prepararse. Y tenemos su conocimiento. Y tenemos algo. Otra cosa. Y señaló los datos, transmitiendo a través de las pantallas. Y el sistema de navegación del barco contiene coordenadas para otras colonias humanas y mundos que estaban asentados igual que la Tierra. Y no estamos solos. Y hay otros humanos allá afuera y otros mundos que sobrevivió. El presidente se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo? ¿Cuántos? Y Kate sonrió por primera vez. En días y cientos, dijo ella. Y tal vez miles en la Legión Arcan enviados. Barcos de semillas a todas partes donde pudieron. Y algunos fracasaron y otros fueron destruidos. Y muchos lo lograron. Y hay toda la red de mundos humanos dispersos. A través de la galaxia, aislado y solo. Y esperando. Durante los próximos 6 meses, el mundo transformado, y las 12 naves, encontrado en la Tierra se convirtió en la base de una nueva civilización. Y cada barco contenía diferentes conocimientos y diferentes tecnologías. Y el barco en el Eanur Sáhara se mantuvo. Sistemas agrícolas y de terraformación. Y el barco en el Amazonas contenía tecnología médica que podría curar enfermedades y regenerar el tejido dañado. Y el barco en el Pacífico se mantuvo. Sistemas de fabricación que podrían construir cualquier cosa, desde herramientas básicas hasta avanzadas. Nave espacial. Y juntos formaron una biblioteca completa de todo lo que la Legión Archon lo sabía. Kate se convirtió en la director del proyecto de recuperación y un esfuerzo global para integrar la cultura antigua, tecnología con la ciencia moderna. Y ella. Trabajamos 20 días coordinando equipos de miles de científicos e ingenieros. Y Greg dirigió la investigación biológica, división que estudia la tecnología médica, y trabajando para entender cómo podría prolongar la vida humana y mejorar la calidad de vida. Capacidades. Y Amy fue ascendida a capitán y se le dio el mando de la equipos de integración de tecnología y enseñar a los ingenieros humanos cómo construir naves que podrían viajar entre estrellas. Hicieron el primer contacto con otro mundo humano 4 meses después de la inicial descubrimiento en una colonia llamada Haven, situado a 30 años luz de la Tierra y la señal tardó 30 años en llegarles. Y 30 años por su respuesta a regreso. Pero el barco es más rápido que luz. Los sistemas de comunicación cortan eso. Tiempo a meros días. Y el mensaje fue simple. Y recordamos que decía, y nosotros hemos esperado y estamos listos para venir. Casa. Haven había sobrevivido durante 50.000 años en aislamiento, y la civilización había surgido y caído y resucitado varias veces. Y conservó fragmentos del antiguo conocimiento, transmitidos de generación en generación como mitos y leyendas, y habían mantenido su tecnología a un nivel aproximadamente equivalente al siglo XX de la Tierra. Y ahora, con el contacto restablecido, ellos podrían compartir sus conocimientos y recibir los regalos de las naves de semillas. Y ellos ya no estábamos solos. Y tampoco lo estaba Tierra. Más colonias respondieron. Y mundo llamado Santuario, y un mundo llamada Nueva Terra, y un mundo llamado Las Esperanzas terminan. Y cada una tenía su propia historia, y sus propias luchas, y sus cultura propia y única, y todos ellos compartían la misma herencia genética y
Todos ellos llevaron el mismo legado y todos eran hijos del Arconte Legión, y todos eran humanos. Kate estaba de pie en la plataforma de observación de la estación orbital recién construida, y mirando hacia la Tierra desde abajo. Y el planeta parecía tan pequeño y frágil desde aquí arriba y tan vulnerable pero era también fuerte y resiliente y humanidad. Habían sobrevivido a las edades de hielo y a las plagas y guerras y desastres naturales y tenían soportado. Y ahora se enfrentarían a sus mayor desafío. Greg se unió a ella en la ventana y llevaba 2 tazas de café y un lujo del que rara vez tenían tiempo. Y es hermoso, dijo. Dijo en voz baja. Y Kate asintió. Y es. Y tomó el café agradecida. ¿Y crees que podemos lograrlo? Greg preguntó. ¿Y crees que podemos estar listos a tiempo? Kate pensó en la mujer del holograma y el capitán que estaba sentado en esa silla sabiendo que su civilización era moribundo y que había tomado la decisión de salvar lo que pudiera y darle humanidad. Otra oportunidad. Y sí, Kate dijo, por fin, y no porque somos especiales o elegidos pero porque tenemos que ser y porque nos dieron todo lo que tenían y se lo debemos para que lo intenten. Habían pasado 3 años desde el descubrimiento en el Ártico, y la Tierra se había transformado en algo que habría sido irreconocible para las generaciones anteriores. Y enormes astilleros orbitales giraban en círculos. El planeta como anillos de metal y construcción. Los drones trabajaron día y noche. Naves de construcción nocturna que combinaban diseños de arcontes antiguos con humanos modernos. Innovación. Y el cielo por la noche era lleno de luces que no eran estrellas. Y el tráfico que se mueve entre la Tierra y él. Creciente red de estaciones y instalaciones que la humanidad había construido en el sistema solar. Kate se paró en el centro de mando de la estación orbital Prime, y la estructura más grande que tuvo la humanidad jamás construido. Y ella observaba a través de enormes ventanas como la primera flota, preparado para la salida. Y 12 barcos, colgados en el espacio, cada uno de más de 1 milla de largo. Y sus cascos brillaban con eso. El mismo material oscuro del barco del Ártico. Pero estos eran nuevos y construidos por manos humanas, guiadas por antiguos conocimiento. Y el barco líder se llamaba El Desafío, y un nombre elegido para honrar el legado de aquellos que habían venido antes del capitán Amy. Brooks comandaba el Defiance. Y ella había ascendido en los rangos más rápido que cualquiera en la historia militar. Y no por favoritismo, sino porque ella tenía una comprensión natural de la tecnología antigua, y algo en ella. La mente hizo clic con los sistemas, y como si ella había nacido para mandar estos barcos, y ella estaba parada en el puente ahora, y su tripulación a su alrededor, y preparándose para las humanidades, primero más rápido que la luz. Salto en 50.000 años, Dr. Greg Morrison. También estaba a bordo y actuaba como jefe oficial científico. Y había pasado 3 años estudiando la tecnología médica de los barcos del mar. Y él había hecho avances que ampliaron la humanidad. Esperanzas de vida por décadas y que se curaron enfermedades que habían plagado a la humanidad durante siglos. Pero su misión actual era diferente y ellos iban a establecer contacto con los mundos coloniales en persona y unir a los dispersos hijos del Arca y la Legión y a comenzar a construir una alianza que podría afrontar la amenaza que se avecina. Kate habló con Amy a través del sistema de comunicación y todos los sistemas están en buen estado en nuestro extremo. Ella dijo y su voz era tranquila a pesar de la ansiedad que sintió y estás libre para salida y Amy sonrió y Kate pudo. Lo vi en el video y lo entendí. Estación principal. Amy respondió, y el desafío está listo.
Y se volvió hacia su tripulación y todas las estaciones informan uno por uno. 1. Los jefes de departamento confirmaron. Su preparación e ingeniería demostraron. Verde en todos los sistemas y armas. Reportó carga completa a la defensiva. Las matrices y la navegación tenían el curso trazado y el soporte vital era óptimo y el personal médico estaba disponible. Y todo fue perfecto y tan perfecto como el primero. La misión podría ser. Y Amy tomó una profunda aliento. Y Timón dijo, y llévanos fuera. El desafío comenzó a moverse y lentamente al principio, y con los propulsores encendidos. Ráfagas precisas y la enorme nave se alejó de la estación y otros 11 barcos siguieron en formación. Y Kate los vio irse, y su corazón, en su garganta, y esto era todo. Y la humanidad regresa a las estrellas y, reclamando su derecho de nacimiento y cumpliendo la promesa que hizo la UAS 50.000 años. Refugiados desesperados que habían esperado que los niños sobrevivirían. La flota despejó el espacio orbital de la Tierra y se movió más allá de la Luna y más allá de Marte y dirigiéndose hacia el borde del solar sistema en el que pudieran participar de forma segura. Los motores más rápidos que la luz. Y el viaje duró 6 horas y 6 horas viendo cómo los barcos se hacen más pequeños y 6 horas de espera para que algo salga mal y pero nada hizo. Y la tecnología antigua funcionó perfectamente. Y como si hubiera sido construido ayer. En lugar de hace milenios. Greg se paró en el puente del Defiance vigilando estrellas y pensó en lo lejos que estaba. La humanidad había llegado. Y hace 3 años. Habían estado solos y creyendo que eran la única vida inteligente en el universo. Y ahora sabían la verdad. Y eran parte de algo más grande. Y algo que se extendió por galaxias y épocas. Y ellos fueron los herederos de un imperio. Y llevaron responsabilidad de estar a la altura de eso. Legado. Amy revisó la navegación. Última vez, y se dirigían hacia refugio y la colonia que había respondido a su contacto inicial. Y el viaje les llevaría 30 años luz. Y una distancia que habría sido imposible hace apenas unos años. Y pero cuanto más rápidos sean los motores que la luz. Toma solo 3 semanas y 3 semanas viajando a través de una dimensión que los humanos apenas lo entendieron ni donde las reglas normales de espacio y tiempo no aplicar, involucrando más rápido que la unidad ligera. El timonel anunció, y sus manos se movió a través de los controles y la nave comenzó a vibrar. Y un zumbido bajo llenó cada cubierta y cada vez más fuerte y construyendo un crescendo. Y luego, de repente las estrellas afuera, las ventanas estirada, y la realidad retorcida, y luego se habían ido y desaparecieron de la normalidad. El espacio y viajar más rápido que la luz. Y más rápido que cualquier cosa natural en el universo. En la Tierra, Kate observó el sensor. Se muestra como el IQI. La flota desapareció y la pantalla mostró espacio vacío donde momentos antes de las 12. Habían barcos enormes. Y ella dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta que era sosteniendo. Y a su alrededor, el mando. El centro estalló en vítores y gente abrazando y llorando y celebrando. Y la humanidad lo había hecho. Y ellos lo habían hecho. Regresó a las estrellas a bordo del desafío. La sensación era extraña y Greg sintió como si lo estuvieran estirando. Y comprimido al mismo tiempo y su visión borrosa y los colores parecían incorrectos. Y los sonidos se distorsionaron y pero luego pasó y todo volvió a la normalidad. Normal y miró por la ventana y vi las luces parpadeantes de más rápido que viajes ligeros y hermosos. Aterrador. De repente, Amy ordenó a su tripulación para ejecutar diagnósticos y asegurarse. La transición no había dañado nada.
sistemas y todo revisado perfectamente, y el barco estaba funcionando exactamente como fue diseñado. Y ella permitió. Ella misma sonrió levemente. Y bien hecho. Todos, dijo. Y ahora vamos. Mantén esto durante 3 semanas y verás qué pasa. Encontramos en el otro extremo. Esos 3. Las semanas pasaron en una extraña confusión. Y el tiempo. Me sentí diferente, en más rápido que la luz. Espacio. Y algunos miembros de la tripulación informaron. Sueños que parecían más reales que realidad, y visiones del pasado. Y recuerdos que no podían ser suyos. Y Greg documentó todo y, fascinado por los efectos psicológicos de viajar más allá de la velocidad de la luz. Y quizás la mente humana no estaba del todo adaptado a ello todavía. O quizás ellos estaban experimentando algo que el Arcan, la Legión, lo sabía bien. Surgieron de viajar más rápido que la luz es más fácil. Horario y las estrellas regresando en sus posiciones adecuadas, y luces que se dispersan y se convierten en puntos de blanco y rojo y azul, y allí, delante de ellos, había una estrella amarilla y paraíso solar, y orbitando alrededor había un azul mundo verde y notablemente similar a la Tierra, y otra joya de la vida en él. Oscuridad infinita. Los sensores del Defiance barrió el sistema y catalogó todo, y 3 planetas interiores rocosos. Y 2 gigantes gaseosos en el sistema exterior. Y cinturones de asteroides y cometas, y firmas de la civilización en el tercero planeta, ciudades y generación de energía. Y señales electromagnéticas, y Haven estaba vivo y próspero y esperando. Amy abrió un canal y está transmitiendo en frecuencias que se habían establecido durante su larga distancia. Comunicación. Y Haven dijo, y esta es la capitana Amy Brooks de la Tierra. Barco Defiance. Y hemos venido como prometido, y hemos venido a reunirnos con nuestra familia perdida y traerte hogar. La respuesta llegó en cuestión de minutos, y un voz hablando inglés con acento que sonaba simultáneamente antiguo y moderno y desafiante. La voz dijo, y cargada de emoción: y esto es control de puerto, y lo tenemos. Esperé 50.000 años por este día, y bienvenidos y bienvenidos a casa. Greg sintió lágrimas en sus mejillas, y él no me molesté en limpiarlos. Y a su alrededor la tripulación del puente lloraba también, y hasta Amy tenía humedad en sus ojos. Y esto fue lo que el Arconte Legión había esperado. Y este momento, y los hijos dispersos de la humanidad, reencontrarnos y recordarnos. Eran familia. La flota estaba dirigida a posiciones orbitales. Y Haven tenía capacidades espaciales básicas y nada, al igual que los recientes desarrollos de la Tierra, pero suficiente tener estaciones y satélites. Y mientras se acercaban, Greg pudo ver el planeta con mayor claridad, y los continentes, y océanos, y nubes arremolinándose en patrones familiares, y parecía tierra y como en casa. Y porque era otra casa, y construida por las mismas manos, y sentados por las mismas personas, aterrizando. Se organizaron fiestas, y Amy liderar al primer grupo hacia abajo y tomar Greg y un equipo de diplomáticos y científicos, y abordaron un transbordador y una pequeña embarcación diseñada para entrada atmosférica, y luego descendió a través de la atmósfera de Haven y la artesanía, temblando con turbulencia y calor, construyendo sobre el casco del ojo, y luego abriéndose paso hacia el cielo despejado. Abajo, ellos era una ciudad enorme y extendiéndose a lo largo de una llanura costera. Y la arquitectura era a la vez extraña y familiares, y estilos que nunca antes había tenido. Existió en la Tierra, y pero construido con proporciones y sensibilidades que eran claramente humano. Y las torres se extendían hacia el cielo, y los caminos serpenteaban entre
Se proporcionan edificios y espacios verdes, parques y jardines. Y luego en todas partes. La gente miró hacia arriba y señaló hacia él. Lanzadera descendente. Y sabiendo lo que es decir, aterrizaron en una plaza central. Y un espacio que había sido despejado para su llegada. Y miles de personas lo rodearon y lo retuvieron con barreras y fuerzas de seguridad. Y Amy abrió el puerta de la lanzadera y respiró hondo. El aire del paraíso. Y olía diferente que la tierra y algo en él. Vegetación y algo en el suelo. Pero era transpirable y cómodo. Y acogedor. 5 años después del descubrimiento y la tierra. Ya no era reconocible y él. El planeta se había convertido en el centro de una creciente red de mundos humanos y 27 colonias. Habían sido contactados, y cada uno con su propia cultura única y su propia adaptaciones, y sus propias contribuciones que hacer. Y juntos formaron una alianza que se autodenominaba el Terran Reformado, coalición y un nombre que honraba a ambos. Sus orígenes en la Tierra y sus relaciones compartidas. Determinación de nunca dispersarse. De nuevo, Kate Sullivan había envejecido en esos 5 años y no solo de tiempo sino del peso de la responsabilidad. Y ahora era la directora de la coalición de integración estratégica y coordinando esfuerzos entre 2 docenas, sistemas estelares y gestión de recursos y transferencias de tecnología y planificación para una guerra que podría no llegar hasta dentro de siglos. Pero vendría eventualmente. Y la decisión que tomó llevaba el peso de miles de millones de vidas y el futuro de toda la especie humana. Los astilleros alrededor de la Tierra se había multiplicado y extendiéndose a Marte y al cinturón de asteroides. E incluso a posiciones orbitales alrededor. Las lunas de Júpiter. Y la humanidad fue construyendo barcos a un ritmo que parecía imposible hace apenas unos años. Y cientos de embarcaciones ahora patrullan. Espacio de coalición y que van desde pequeños exploradores a enormes dreadnoughts que empequeñecían. Incluso el Defiance. Y cada barco era tripulados por humanos de docenas de mundos diferentes y trabajando juntos. Y aprendiendo unos de otros. Capitán. Amy Brooks había sido ascendida a almirante. Al mando de la primera flota desde su buque insignia, el Defiance. Y ella había liderado misiones exitosas a 30 estrellas diferentes. Sistemas y establecer contacto con colonias. Y defenderse de los piratas y asaltantes y mapeo de espacios desconocidos y buscando siempre cualquier señal de devoradores. Y hasta ahora habían encontrado nada ni rastro del enemigo que había destruido la Legión Arcan. Pero todos sabían que eso no significaba que lo fueran. Seguro, Dr. Greg Morrison había hecho lo más significativo. Gran avance de su carrera en el trabajo. Con genetistas de Haven y New Terra y una docena de otros mundos. Y él había desvelado los secretos del Arconte. La fisiología mejorada de la Legión. Y los humanos antiguos se habían modificado a sí mismos. Y aumentaron su fuerza y reflejos y extendieron su esperanza de vida a más de 300 años y mejorar su resistencia a las enfermedades y a la radiación y se convirtieron en algo más que humano de base. Y ahora las modificaciones podrían replicarse. El proceso fue voluntario y nadie fue obligados a someterse a la mejora pero millones se ofrecieron como voluntarios y, particularmente entre el personal militar y colonos que se dirigen a nuevos mundos y las modificaciones tardaron meses en realizarse. Completo pero los resultados fueron dramáticos y humanos que podrían sobrevivir en entornos hostiles y quien podría pensar más rápido y moverse más rápido y quien podría vivir lo suficiente para ver su gran bisnietos. Y la humanidad fue evolucionando de nuevo. Y esta vez por elección propia, Kate se sometió. La mejora en sí misma.
Y ella lo sintió. Era justo que los líderes fueran dispuestos a hacer lo que le pedían a los demás. Y el proceso fue doloroso. Y semanas de terapia genética y celular. Reestructuración pero cuando terminó, ella se sentía diferente y más fuerte y más claro y como una niebla que no conocía. Se había ido de su mente. Ella entendió por qué la Legión Archon había hecho esto. Y habían necesitado cada ventaja que podrían obtener los descendientes necesitarían lo mismo. La coalición estableció una nueva capital en un luna de Júpiter y un terreno neutral, que no pertenecía a ningún mundo en particular. La instalación era enorme. Y una ciudad en el espacio que albergaba representantes de cada colonia humana. Y donde se tomaron las decisiones y donde se planificaron estrategias y donde la humanidad habló con una sola voz. Y Kate trabajaba allí ahora. Y en una oficina que pasó por alto los patios de construcción donde nacieron nuevos barcos. Una mañana ella recibí un mensaje que cambió todo. Y la almirante Amy Brooks estaba solicitando una reunión de emergencia de el Consejo de Coalición y su flota habían. Encontré algo que no podía esperar. Y Kate sintió su aumento de la frecuencia cardíaca mejorada y ella sabía antes de que Amy hablara lo que tenían encontrado y evidencia de los devoradores. La primera señal en 50.000 años de que el antiguo enemigo todavía estaba activo. El consejo se reunió en cuestión de horas y representantes que llegan de todo el mundo. El espacio de coalición y la imagen de Amy aparecieron en la pantalla principal y su cara estaba tumba y detrás de ella en el Defiance puente. Su tripulación trabajó con concentración, intensidad y encontramos un sistema muerto. Amy comenzó y 3 planetas que muestran signos de haber sostenido la vida y habiendo apoyado la civilización pero todo se ha ido y los mundos están desnuda y hasta la roca madre y incluso la atmósfera ha sido consumida. Mostró imágenes y lo que debería. Han estado viviendo mundos en su lugar. Rocas grises sin vida y las superficies estaban cubiertos de patrones extraños y formas geométricas que se repetían sin cesar. Y estas son marcas de cosecha. Amy continuó. Y los mismos patrones descritos en él. Registros de la Legión Arconte y los devoradores. Estuvimos aquí. Y basado en la decadencia de radiación residual, estimamos que pasó por este sistema aproximadamente hace 80 años. La cámara del consejo se derrumbó. Silencioso y todos procesándola. Implicaciones y 80 años y no siglos y no milenios. Y los devoradores estaban cerca y mucho más cerca de lo que nadie había esperado. Y Kate se puso de pie. ¿Y a qué distancia del espacio de coalición? Ella preguntó, y su voz era firme a pesar de el miedo. Sintió que Amy la controlaba. Pantalla de navegación y 200 años luz. 1, dijo ella. Y en su histórico tasa de expansión, que nos da entre 50 y 150 años antes. Llegan a las colonias exteriores. Y pero, si han aumentado su velocidad y si han mejorado su tecnología y nosotros, podría tener mucho menos tiempo. Imagen de Greg. Apareció en otra pantalla y él estaba llamando desde una estación de investigación cercana. Neptuno y necesitamos acelerar nuestro preparativos, dijo. Y cada simulación que hemos realizado demuestra que necesitamos al menos 3 veces. Nuestra flota actual cuenta con una dotación de personal. Posibilidad razonable de detener incluso una pequeña fuerza devoradora. Y necesitamos mejores armas. Y la Legión Arconte. Las armas no fueron suficientes la última vez. Y los nuestros necesitan ser mejores. Sobre él. Los siguientes meses, la coalición, transformada de una alianza defensiva en una máquina de guerra y la producción aumentaron los barcos y se entrenaron. Se intensificó y se crearon nuevas armas.
desarrollado, y combinando el antiguo Arconte, diseños con innovación humana moderna y creando herramientas de destrucción que empujó los límites de la física y cañones de plasma que podrían derretir, agujeros de barco y aceleradores cinéticos que disparó proyectiles a una distancia apreciable, fracciones de Licht-Ed y Quantum, disruptores que podrían desgarrar la materia. A nivel molecular, Kate trabajó jornadas de 18 horas para coordinar la masiva esfuerzo y asistió a reuniones con líderes militares y científicos y industriales y revisó informes de las flotas de exploración en busca de más evidencia de actividad devoradora. Y ella tomó decisiones imposibles sobre los recursos, asignación y elección de qué proyectos financiar y qué mundos priorizar para la defensa, y sabiendo que la elección podría significar la diferencia entre supervivencia y extinción. Nuevas colonias se establecieron y se impulsaron aún más hacia un espacio inexplorado y extendiéndose la humanidad en tantos sistemas como sea posible. Y la estrategia de la coalición fue simple y no podían proteger a todos. Mundo y no podía estar en todas partes a la vez. Pero podrían asegurar que incluso si algunas colonias cayeron y otras se derrumbarían, sobreviviría y la humanidad perduraría. Tal como lo había asegurado la Legión Arconte. 50.000 años antes de las flotas de Ami. Continuó explorando y mapeando al devorador. Movimientos y seguimiento de su expansión. Y el enemigo se movía en un patrón sistemáticos e implacables, y ellos consumieron todos los sistemas a su paso, y sin dejar nada atrás excepto rocas muertas y escombros, y su tecnología era más allá de cualquier cosa que los humanos actualmente puedan hacer. Poseído. Pero la Legión Arconte. Los registros sugirieron que no lo eran. Invencibles y se podía luchar contra ellos y podrían ser asesinados. Y simplemente se requerían las armas adecuadas y suficientes. Con determinación, Greg tomó otra gran avance y estudiar la antigua registros, encontró referencias a un arma. La Legión Arconte se había estado desarrollando y algo que llamaron no balance, y un dispositivo que podría canalizar la energía de una estrella y enfocarla hacia una rayo capaz de atravesar al devorador. Barcos como papel. Y la teoría era sonido pero la Legión Arcan nunca había. Lo terminaron y su imperio había caído. Antes de que el arma pudiera completarse, Kate autorizó un programa de choque para completar el no balance y el montaje. Los mejores científicos de toda la humanidad. Mundo. Y trabajaron en secreto y en una instalación oculta en las profundidades de un asteroide. Campo y construir un prototipo de un arma que podría cambiarlo todo y que podría darle a la humanidad la ventaja que necesita. Necesario. Y el trabajo tardó 2 años y 2 años de cálculos y simulaciones y pruebas fallidas pero finalmente lo consiguieron. El primer no balance se instaló en un nueva clase de barco y un buque construido específicamente para llevar el arma llamado el portador de luz. Y la nave tenía más de 3 millas de largo y era el más grande recipiente que la humanidad jamás había construido. Y se requirió una tripulación de 5.000 personas. Y cuando disparó la lanza AO, la energía. La salida fue equivalente a una pequeña estrella. Y la prueba de disparo en una luna abandonada vaporizó todo el satélite en segundos. Kate se quedó en la observación, cubierta observando la prueba en el haz de luz blanca pura que duró solo 3 segundos pero no dejó nada atrás y ella sentí una mezcla de orgullo y horror y los humanos habían creado